Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional, tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. A las 7 de la mañana, 32 minutos. Bienvenidos al Ping Pong Político. En esta mañana en Econoticias está con nosotros como invitado Luis Carlos Amézquita, candidato a la alcaldía del municipio de Lérida, y hoy también nos acompañará como analista de esta emisión de Econoticias el geólogo Jonathan Ortiz. Buenos días, Luis Carlos, ¿cómo está? Una feliz mañana. ¿Cómo le fue en ese desplazamiento de Lérida a Ibagué? Buenos días, Javier, y a todos los oyentes de Ecos del Conveima. Bastante lluvioso. Nos tocó venirnos despacitos porque estaba la carretera bien pesadita. Bueno, finalmente, Luis Carlos, ¿con qué avales se presentó como candidato a la alcaldía de Lérida? Con el partido de la U como aval principal, con coaval con Cambio Radical, AICO, el Movimiento de Autoridades Indígenas, y el Partido Ecologista Colombiano. Bueno, muchos avales, hay tantas listas también apoyándolo al Consejo. Las mismas listas, sí señor, Bueno, 4 listas. Usted ha venido avanzando, es la segunda vez que lo intenta, ¿cierto? Como candidato, sí. Tercera, como candidato a la alcaldía de Lérida. ¿Qué lo hace pensar que esta vez sí va a ganar las elecciones? El descontento de la gente. En Lérida la gente ya está cansada de la desconexión de la alcaldía, y sobre todo la alcaldía actual. El alcalde Marcos Ospina se ha desconectado y se ha apartado de las verdaderas necesidades que tiene el municipio de Lérida, y eso ha hecho que los leridenses indiquen que esta es la mejor opción, que Luis Carlos Amézquita es la opción para transformar el municipio. Bueno, en medio de todas estas volteretas que vemos en la política, el hoy alcalde de Lérida, Marcos Ospina, llegó como liberal y luego se convirtió al barretismo. ¿Cómo es eso? Llegó con el Partido Liberal, con el coaval del Partido de la U y Verde, creo. Y de un momento a otro desplazó a los liberales y se fue de lleno con el barretismo, con el representante Gerardo Yepes. Bueno, Jonathan, usted analiza fenómenos de movimientos de la naturaleza, pero ¿cómo estos movimientos políticos? Analiza movimientos de las placas tectónicas, pero ¿cómo esta voltereta en política que alguien llegue con el apoyo de los liberales, luego pase a ser barretista? Pues, Javier, allí se menciona eso de que la política es muy dinámica, ¿no? Y a veces incluso no se guardan, digamos, las coherencias en cuanto a las ideologías, sino más bien ciertas, digamos, pretensiones o, digamos, como se dice coloquialmente, ver el árbol que más sombra le dé. Pero Luis Carlos, ¿cuáles son, digamos, las principales problemáticas que tiene el municipio de Lérida y qué propuestas realmente usted puede darle a los leridenses? Sí. Bueno, pues en Lérida tenemos muchas dificultades. De hecho, hace 4 años, cuando yo presenté el programa de gobierno, presenté una propuesta basada en generación de empleo, seguridad, buena prestación de la calidad de los servicios públicos y el tema de vivienda, ¿sí? Y 4 años después vemos que siguen siendo las mismas, pero antes peor, o sea, más grandes, porque hay más desempleo, se nos han ido más empresas. Entonces nosotros hemos estado muy atentos a ese sentir de la gente y hemos logrado que concretar una propuesta de plan de gobierno con respecto a la generación de empleo mediante las obras del municipio y el acompañamiento a las industrias, a las nuevas empresas y al emprendimiento y sobre todo al agro. Lérida es muy agrícola y nosotros estamos impulsando dentro de nuestra propuesta ese tema. Yo tuve la oportunidad de estar en Lérida cuando todo esto que ocurrió con el tema del volcán Nevado del Ruiz, y una de las grandes problemáticas también me la mencionaba, por ejemplo, el gerente del hospital de Lérida, y era en términos de salud, en términos de atención, en términos de falta de recursos para el hospital y demás. ¿Qué me puede decir de esto? Eso es totalmente cierto. De hecho, en estos momentos el hospital ha mejorado ha mejorado el tema económico y financiero, pero sigue teniendo muchas falencias por la calidad o la mala prestación del servicio. Nosotros siempre le hemos hecho el llamado al gobierno departamental que hay que acompañar. En la pandemia se logró gestionar bastantes recursos para el hospital,
pero hoy usted puede darse cuenta que el hospital ha sido más un fortín politiquero, que cualquier otra ¿Quién cosa. controla el hospital políticamente? Los Carlos. que están en el gobierno departamental. O sea, el barretismo. Sí, señor. Y bueno, pues Cortolima también está al servicio de esta campaña, le pregunto. Allá se dice que todo el aparato institucional está al servicio de la campaña de la candidata de ellos. Bueno, ¿y el hurtadismo también está jugando en Lérida? Ellos tienen una votación importante allá, pues son de allá, tienen la familia allá, claro que sí. Pero en este proceso el hurtadismo, ¿con quién está? ¿Está apoyando la aspiración de Luis Carlos Amézquita? ¿Cómo está jugando el hurtadismo allí? Allá están acompañándonos con el candidato a la asamblea, Alejandro Martínez. Alejandro Ortiz. Perdón. Bueno, o sea que vamos a tener el 29 de octubre de alguna manera una medición entre las fuerzas que usted representa, que nos dice que son el partido de la U, o sea, vemos allí a Yuli Porra de Yepes muy comprometida con su campaña, también Cambio Radical, pues usted lo señala, Alejandro Ortiz, Aico, que bueno, también tiene pues un aval como candidatos al Consejo, y el Partido Ecologista, todas estas fuerzas reunidas en torno a Luis Carlos Amézquita para derrotar ¿a quién? A María Elena, la candidata del barretismo. Pues realmente no es tanto derrotarla a ella o derrotar al barretismo, lo que se quiere es derrotar la mala administración que ha tenido Lérida. También pues contarle que dentro de Cambio Radical nos está acompañando el exalcalde de Honda, Juan Guillermo Beltrán, que es un candidato a la asamblea y él pues fue uno de los grandes gestores para ese coaval de Cambio Radical. Luis Carlos, ¿por qué usted enfatiza que la actual administración es nefasta y bueno, ha sido terrible? ¿Qué es lo que le critica exactamente? Y frente a eso, ¿qué es lo que usted propone? Pues mira, desde que yo llegué al Consejo como concejal de oposición, logré el primer año ser presidente del Consejo, mis compañeros me eligieron, me dediqué a demostrarle a los leridenses las malas acciones que hacía el alcalde Marcos Ospina en cuanto a contratación y malos manejos de recursos, tanto así que soy en estos momentos el único candidato que fue concejal que le instauró 25 denuncias ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía por malos manejos en la pandemia y posterior a la pandemia. Pero no solo eso, sino el desgano, la ineptitud de administrar. Hoy tenemos un matadero que está en ruinas. Cerraron el matadero y lo descuidaron las instalaciones, dejaron que se robaran las tejas, se robaran las rejas, no se han llevado el portón porque esa vaina pesa mucho, o si no también se lo habían llevado, ¿sí? Las paredes no se las llevan porque se les cae encima, ¿sí? Pero el desgano de cuidar lo público por parte de la administración actual ha sido total. Sacó corriendo al Molino Diana con unas actitudes supremamente groseras ante ellos en lugar de darles opciones a ellos. Y la fácil. ¿Es decir, Diana cerró su presencia de esta importante empresa en Lérida? Sí, señor. En el año pasado, finalizando año, eso afectó supremamente la economía del municipio. Fueron alrededor de 300 familias que quedaron desempleadas. Para nosotros en Lérida diciembre fue difícil porque pues eran todas estas familias sin recibir primas, sin recibir el sueldo, o sea, fue totalmente duro. Y la excusa fue echarle la culpa a la comunidad que estaba quejándose por una contaminación, en vez de darle la oportunidad, que incluso el Molino pidió esa ayuda por parte de la administración para poder resolver el tema ambiental, pero no, a los gritos cree que se solucionan las cosas. Le entendí sobre el tema de los mataderos, es decir, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con la propuesta a nivel nacional de la reapertura de los mataderos municipales? Por supuesto, sí. De hecho, ¿qué es lo que ha venido pasando en Lérida? Los costos del consumo de carne, sea de res, de cerdo y demás, se han incrementado porque es que tienen que ir a llevar el ganado vivo a... ¿Dónde sacrifican? ¿Hasta Honda? De Honda, traerlo acá a la carne en Lérida, y pues eso claramente incrementa los costos. Ahorita la gasolina como está y como va a estar hasta en diciembre según las proyecciones, eso va a ser una locura. Entonces tenerlo en Lérida va a permitir bajar unos costos, se generan alrededor de unos 50 empleos y fuera de eso los ingresos por movilidad de ganado al municipio le van a entrar en impuestos.
Entonces, vamos a ganar todos. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? No solo que construyamos el matadero, no en la parte donde está, porque en la parte donde está ambientalmente no se puede, ¿sí? Sino en un nuevo sitio. Nosotros tenemos una zona industrial muy bien distribuida, allá la idea es construirlo allá, pero sobre todo es vincular a los matarifes, al gremio de carniceros, para que aporten en menor proporción unos recursos y sean los gestores y los que cuiden el matadero una vez Luis Carlos Amezquita salga a la alcaldía y no vayan a hacer fiestas con ello. Bueno, Luis Carlos, lo hemos visto también que usted está generando encuentros ciudadanos con mujeres. ¿Qué es lo que le está proponiendo usted a la mujer allá en Lérida? Es que en Lérida se ha manejado un machismo bastante grotesco, ¿sí? Por parte del actual alcalde y de ahí en adelante, ¿sí? Y pretenden llevarnos a nosotros a esa pelea, o sea, a esa orilla. Nosotros le hemos dicho a los leridenses y sobre todo a las mujeres, venga, ustedes son parte importante de nuestra campaña. O sea, yo tengo mi madre, mi mamita, mi María Elena, docente, tengo a Jimena, mi compañera, la quien quiero mucho, adoro, y por supuesto mi hija. O sea, yo sí quiero que Sarita crezca en ese ambiente donde las mujeres tengan la oportunidad de salir adelante, la mujer campesina pueda apoyar a su casa, pueda salir adelante con su familia. La solución para la mujer campesina del municipio de Lérida y de hecho la urbana no es llevarle una sábana o una olla pitadora. La solución para ella es llevarle propuestas, actividades productivas, proyectos productivos que puedan generar ingresos para ayudarle a su pareja si está casada o sacar adelante su familia si es mujer cabeza de familia. Bueno, ¿usted por qué habla de que el alcalde ha practicado conductas machistas allá en Lérida? ¿Qué lo lleva a afirmar esto, Luis Carlos? Pues desde el primer momento se dedicó a despotricar de las concejales. Como presidente del consejo me le paré duro, le dije, no señor, usted acá el consejo lo respeta y respeta a mis compañeras, y de ahí en adelante se ha metido, pues, él se cree muy chistoso, poniéndole nombre a dos perritas. Yo adoro los perros, pero le puso a dos perras que tiene en la alcaldía municipal el nombre de dos grandes mujeres ex amigas de él. Bueno, vemos entonces allí que hay muchas tensiones entre lo que usted representa políticamente y lo que encarna Marco Antonio Espina como alcalde de Lérida. Usted es un duro contradictor de él. Totalmente, y eso es lo que no les ha gustado a muchos, y no solo de él, Javier. Yo estoy en contra de las acciones que se tomen en contra del pueblo. Hace 4 años critiqué dura y abiertamente a Carolina Hurtado por unas acciones que estaba haciendo como alcaldesa. Pero eso no me excluye de que hoy pueda sentarme a tomarme un tinto con ella y con cualquier persona, ¿sí? Lo importante es, y ese es el trabajo del líder social y del concejal y del político, es lo que está mal se critica para que no se haga y lo que está bien se apoya y se respalda. Bueno, ¿y cómo logró superar esas diferencias con Carolina Hurtado, con el hurtadismo? Dice usted que también la criticó por algunas decisiones que tomó cuando fue alcaldesa. Claro, es que ella sí entendió que es que uno en política debe defender al pueblo. Y ella en ese momento estaba equivocada y lo aceptó. Y dijo, efectivamente, de hecho echó para atrás el convenio que estaba haciendo de un tema de empolería con el alumbrado público y dijo, sí, usted tenía razón, Lucho. En eso yo me estaba equivocando. Como tuvo muchos aciertos, también uno tiene desaciertos. Es que uno es ser humano, uno se puede equivocar, ¿sí? Yo no entro nunca a defender a la gente se tiene que defender sola, pero sí estoy en contra de que critiquen, por ejemplo, como lo hizo el alcalde actual, que criticó, despotricó, se jugó la boca con la administración anterior y hoy está haciendo lo mismo, incluso peor. Tanto así que hoy le dio, y yo hace poco estuve acá también denunciando eso, le dio por radicar un proyecto para endeudar al municipio a 4 meses por 3.800 millones de pesos para comprar maquinaria. Bueno, ¿y el Consejo lo aprobó? ¿En qué instancia está Pues esta iniciativa? Todavía sigue, Javier, en estudio. Yo vuelvo a invitar a los concejales que pronto tengan la duda de si aprobarlo o no, que no le hagan ese daño al municipio. No es un buen negocio comprar maquinaria y mucho menos a cuatro meses de salir de
del periodo. Ninguna empresa va a ser capaz de entregar 5 máquinas a 4 meses del periodo, y fuera de eso, los costos mensuales que tiene el sostener una maquinaria como esa le van a generar un detrimento financiero al municipio bastante alto. Bueno, y hablando de maquinarias, pero en este caso de maquinarias políticas, quisiera preguntarle el panorama político en Lérida, si la administración tiene algún candidato, si está promoviendo algún candidato tras bambalinas. Pues uno ve los funcionarios en varias campañas, ¿no? Pero principalmente en la campaña de la candidata barretista. Es decir, como diría el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, todos los alcaldes, todos los gobernadores de Colombia tienen su corazoncito. El corazoncito hoy de Marco Antonio Espina está más cercano a María Elena Nieto, ¿cree usted? A ella y a los otros 2 candidatos también los he visto muy cercanos. Bueno, Edwin, pues sin duda alguna de los debates políticos de las elecciones que pintan muy interesantes son estas de Lérida, porque pues es un municipio que le aporta mucho al departamento del Tolima en materia de producción de arroz, en materia también de turismo, tiene muchas oportunidades. De hecho está ubicado en un sector muy importante de nuestro departamento que en algún momento puede incluso servir como para atender a las eventuales víctimas que puede dejar, por ejemplo, Jonathan, una situación de erupción del volcán Nevado del Ruiz. Fue uno de los municipios donde se puso el foco cuando hace poco estuvimos en alerta, en actividad amarilla del volcán. Incluso se hablaba de que pues, es un municipio receptor en caso de víctimas, y de ahí también la importancia de que toda la capacidad hospitalaria pues, se encuentre en óptimas condiciones. Estaba en ese momento incluso realizando un helipuerto, recuerdo bien. ¿Qué pasó con el helipuerto? Metieron la maquinaria y dejaron ahí el... Y no, pero al final no espacio quedó el helipuerto. Bueno, fue una idea del gerente de este centro asistencial, del doctor Pacheco. Claro, estábamos ahí en una situación que daba señales el volcán de que iba a hacer erupción, pero bueno, finalmente no pasó. Pues Luis Carlos Amezquita, muchos éxitos en este proceso. Ojalá pues los leridenses tomen conciencia de por quién deben votar y lo hagan de la mejor manera, y este municipio pues vuelva a retomar el rumbo. Lo hemos visto pues evidentemente muy rezagado en los últimos años, y como usted lo señalaba, que se vaya una empresa como Molino Diana pues deja un hueco y un vacío gigantesco en términos de generación de empleo, también de tributos para el municipio. Total. De hecho se está dejando de percibir alrededor de 1.200 millones, porque eso era lo que pagaba el molino, entre 900 y 1.200 dependiendo de cómo fuera el año moviéndose. Pero con respecto a lo que su merced estaba hablando del tema del volcán, una de las grandes preocupaciones mías y de muchos en Lérida es el problema de que si ese volcán se viene por el lado de Río Recio, que es por donde están proyectando que puede ser la próxima erupción o el próximo deslizamiento, y con no sé si usted estuvo y se dio cuenta que había un deslizamiento que estaba frenando el caudal de Río Recio, se viene eso por ahí y nos acaba la boca toma y nos acaba la captación del agua en Lérida, y no solo en Lérida, en Ambalema también. Y fuera de eso, todos los cultivos que se ven beneficiados, que nos vemos beneficiados, porque yo también cultivo, que por ese problema. Entonces, una de las principales propuestas, Javier, Jonathan, es que nosotros vamos a intervenir la planta de tratamiento, modernizarla, pero vamos a apuntarle a un acueducto alterno desde el río El Bledo, que no tiene conexión con el volcán, y podemos tener una posibilidad de sacar agua en una eventual emergencia. Además que Lérida turísticamente, como lo decía Javier, la hemos desaprovechado totalmente. Un pueblo que tiene agua por todo lado, que está a 40 minutos, 1 hora de la capital del Tolima, a 2 horas y media, 3 horas de Bogotá, a 5 horas de Medellín, y las administraciones no la han aprovechado. Nosotros tenemos una apuesta muy grande en el tema de turismo, que me gustaría en su momento contárselas, pero para decirles algo, nosotros vamos a crear la Ruta del Agua. ¿Qué es la Ruta del Agua? Un plan turístico donde todos los que lleguen a Lérida, los turistas que lleguen a Lérida, puedan tener todos los días algo que hacer en un balneario diferente, con una muestra gastronómica diferente, y sobre todo que puedan conocer nuestras veredas hermosas como es Delicias, Padilla, Alto el Sol, Alto el Bledo, que usted se para allá y ve el Valle del Magdalena hermoso, lo más de bonito,
eso es lo que nosotros le apuntamos también para generación de empleo y oportunidades para nuestro municipio. Muy bien, 7:52 minutos. Muchas gracias a Luis Carlos Amézquita. Ya venimos con otro espacio del ping-pong político y tendremos como invitadas dos mujeres que aspiran al Consejo de la Ciudad de Ibagué: Magali Leighton, que hace parte de la lista de la Alianza Verde, y Jennifer Guzmán, que también presentará hoy sus propuestas y su visión en torno a cómo va la campaña al Consejo de Ibagué, ella avalada por el Centro Democrático. Ya continuamos.